Muy bien, estimados alumnos, vamos a dar pase a nuestra siguiente exposición, que como les he venido adelantando, viene a cargo de una ponente de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Vamos a tener a la doctora Micaela del Carmen Noguera Peláez. La doctora es abogada, titulada y colegiala, conciliadora extrajudicial registrada ante el Ministerio de Justicia, certificada en la gestión de bienes estatales, otorgado por la Superintendencia de Bienes Estatales. Cuenta con diplomado en alta especialización en Derecho Administrativo en el Instituto Latinoamericano de Ciencias Sociales, diplomado en Administración y Gestión Pública, otorgado por la Escuela Nacional de Estudios Gubernamentales, curso de Estructura y Funcionamiento del Estado, otorgado por la Escuela Nacional de Administración Pública. La doctora Micaela del Carmen nos va a presentar el tema actos de administración onerosos sobre predios estatales a favor de privados y la optimización de su rendimiento económico. ¿Sí? Doctora, buenas tardes. ¿Se encuentra en sala? Sí, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes con todos. Muy buenas tardes, doctora. Les cedo la palabra entonces. Ok, está bien. A ver, un momento, por favor. Muy bien. Estimado Víctor, ¿usted me apoya con las diapositivas, por favor? ¿O quiere que yo las...? Si usted gusta, el apoyo. Sí, por favor, para poder De visualizar acuerdo. una por una. ¿Ya? Perfecto. Gracias. Gracias. Bueno, creo que ya Víctor ha dado un previo ya a la formación académica y profesional que tiene mi persona, y para mí es un gusto poder compartir conocimientos y experiencias a cargo de los temas de administración, de procedimientos onerosos, ¿no? Que realmente van a aportar bastante al tema de conocimientos que ustedes están llevando en este curso de extensión. En ese sentido, vamos a poder tocar temas que están involucrados en procedimientos de actos de administración onerosos en el marco de la Ley 2151 y su reglamento, que ha sido aprobado mediante el Decreto Supremo 008-2021 Vivienda. Al final ya de la exposición vamos a poder absorber algún tema de consulta, duda o algún caso que ustedes requieran poder tener alguna información. Bueno, vamos a empezar la exposición. Los actos de administración onerosos son en varios procedimientos, pero en este caso y en esta etapa y en esta exposición vamos a poder solamente a dar a conocer 3 de ellos que son muy importantes. Tanto el usufructo, que fue aprobado con la Directiva 003-2022, arrendamiento, que fue aprobado con la Directiva 004-2022, y servidumbre convencional, que fue aprobado con la 009-2021. Cabe precisar que estas directivas han sido aprobadas para el lineamiento de cada procedimiento, y dentro de estas directivas están los requisitos que se deberían presentar a efecto de que cualquier administrado pudiera solicitar un usufructo o cualquier procedimiento que acabamos de mencionar. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para nosotros poder primero, o como etapa previa a realizar actos de administración con estos procedimientos, tenemos que tener en claro qué es un dominio público y qué es un dominio privado, ¿no? Eso es como una base que nosotros debemos saber para poder identificar realmente a qué procedimiento es el que realmente corresponde a un acto administrativo. Entonces, eso es como primera etapa de cualquier acto administrativo que pudieran solicitar ante la SBN, ¿no? Porque dependiendo de estos actos de dominio van a depender el procedimiento y la etapa que corresponde. En este caso, el dominio público está claro que va a ser de origen y por su uso, ¿no? Y como lo dice textualmente, de origen, digamos que y por uso van a estar destinados exclusivamente a uso o servicio público, ¿no? Es inalienable, es imprescriptible, no es susceptible de embargo,
Excepcionalmente pueden ser concedidos a particulares por su aprovechamiento económico. Es clarísimo que el dominio público va a tener una base que va a predominar a un servicio público en beneficio de la sociedad, en beneficio al administrado que va a requerir para que se efectúe algún tipo de actividad que sea pública. Ahora bien, hay lo opuesto, digamos, a lo que es dominio público, a lo que corresponde a un dominio privado. Toda vez que el dominio privado no está destinado al uso público, como les digo, es como una oposición a lo que es dominio público, o no está destinado al uso público o simplemente no presta este servicio público, ¿no? No ejerce todos los atributos de la propiedad, es enajenable, es susceptible de embargo y es imprescriptible. Todas estas denominaciones de dominio público, dominio privado, lo pueden contrastar y está reglamentado, digamos, tipificado, reglamentado en el artículo 3 del decreto 008-2021, que es el reglamento de la ley 2915, que es nuestra ley, digamos que es nuestra ley madre para la SBN, ¿no? Con la cual nosotros nos regimos y en lo cual nosotros sabemos en qué artículos se enmarca cada procedimiento. Y esta denominación de dominio público y dominio privado, como les vuelvo a repetir, va a estar enmarcado en el artículo 3 de dicho reglamento. Puede ser que de repente en las evaluaciones que pudieran tener más adelante sea una de estas preguntas, ¿no? Como que, digamos, el dominio público, digamos, se ejercen todos los atributos de propiedad, obviamente que va a ser falso. El dominio privado es susceptible de embargo, verdadero, ¿no? Entonces, siempre nosotros como profesionales del SBN y cada persona o profesional que ha ingresado, tenemos que tener la base de estos significados para nosotros poder saber realmente de qué manera vamos a ir inmersos a los procedimientos que nos atribuyen, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, también es bueno diferenciar predio estatal con bienes inmuebles, ¿no? Toda vez de que también va a depender de estos conceptos el procedimiento en sí, y si el procedimiento está enmarcado en lo que está solicitando el administrado, ¿no? Si arrendamiento corresponde a un predio estatal, si arrendamiento es un bien inmueble, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para hacer esa diferencia, ¿no? Tenemos que considerar, y está también estipulado en el reglamento de la 29151, de que el predio estatal, según el Sistema Nacional de Bienes Estatales, son pues clasificados como los terrenos, áreas de playa, islas y otros de dominio privado y de dominio público, ¿no? Que tienen como titular al Estado o cualquier entidad pública que conforme al Sistema Nacional de Bienes Estatales, independientemente al nivel de gobierno que pertenezca. Por ejemplo, el gobierno regional de Arequipa tiene competencias transferidas, ¿no? Porque la SBN transfirió competencias al gobierno regional. Pero ese predio que el gobierno regional tramitó para algún tipo de inscripción de dominio a favor del Estado, es un predio estatal, porque es del Estado, ¿no? Si bien es cierto, cuenta con una competencia transferida, pero el gobierno regional, al momento de incorporar ese predio al Estado, lo va a incorporar, pero a favor del Estado, ¿no? Porque tiene esa predisposición, esa disposición, esa facultad de poder, digamos, ejercer actos administrativos a favor del Estado, y quien representa al Estado es la SBN. Entonces, por ejemplo, ese es un claro ejemplo de estos predios que son predios estatales, independientemente al nivel de gobierno que pertenezcan, ¿no? Igual incluye los terrenos estatales con edificaciones construidas por particulares para fines privados que no forman parte del Sistema Nacional de Abastecimiento, es decir, que no se encuentran bajo administración de alguna entidad estatal, ¿no? Pero para poder entender esta denominación, digamos que tenemos que enlazar a lo que son bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque los bienes inmuebles sí está definido, perdón, pero de conformidad con el Sistema Nacional de Abastecimiento, donde nos indican, ¿no? Que los bienes inmuebles, entendido como aquellas edificaciones bajo administración de las entidades
independientemente del título jurídico en virtud del cual ejercen, incluyendo los terrenos sobre los cuales han sido construidas destinadas al cumplimiento de sus fines, tales como sedes institucionales, archivos, almacenes, depósitos, entre otros, ¿no? Entonces, quiere decir que estos bienes inmuebles, que según lo ha calificado el Sistema Nacional de Abastecimiento, pueden ser sedes institucionales, archivos, almacenes, depósitos, que en realidad son las construcciones y las edificaciones de los terrenos estatales. Entonces, el predio estatal es, digamos, el terreno y el bien inmueble es la construcción y la edificación que existe sobre ello, ¿ya? Eso es básicamente lo que nos indica el artículo 3 de la 29151, que es el reglamento, ¿no? Que también estipula esta definición, y el numeral 1 del artículo 4 del reglamento del decreto legislativo 1439, aprobado por el decreto supremo 217 de 2019. Entonces, como lo vamos eh, eh, describiendo, en otras palabras, el predio estatal, digamos, de que va a ser aquel predio que esté inscrito a favor del Estado, ¿no? Y donde se pueda el Estado adquirir o atribuir todas las acciones que le correspondan, y los bienes inmuebles van a ser ya las construcciones y las edificaciones, ¿no? Entonces, eso es una gran diferencia entre predio estatal y bien inmueble, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Como les mencioné, los tres procedimientos que vamos a hablar, tenemos como primero el usufructo, ¿no? Y nos dice claramente el usufructo de que es a favor de particulares, es a título oneroso. Justamente los actos de administración que vamos a ver ahora son a título oneroso. ¿Qué quiere decir a título oneroso? De que es un procedimiento que amerita que el administrado pague para que se realice o se ejecute aquel proyecto de inversión en el terreno. Y va a ser por medio o intermedio de una tasación. Esa tasación es efectuada por el Ministerio de Vivienda y es a valor comercial. Entonces, una vez que se obtiene esa tasación, se corre traslado al administrador para que dé su conformidad y posteriormente de ello hacer su resolución aprobatoria, posterior de ello hacer su contrato y poder inscribir en registros públicos en la partida registrada del predio que corresponde este acto administrativo oneroso, como es el usufructo, el arrendamiento y la servidumbre convencional. Pero el usufructo, como indica que es oneroso, tiene que tener plazos. Las resoluciones que emite la SBN para poder ejecutar un proyecto tiene que ser con plazos. Entonces, en este caso nos dice que para que se efectúe un usufructo, como plazo máximo que un administrador lo puede pedir, puede ser por 30 años como máximo. Puede ser menos, obvio, pero como máximo son 30 años. Ahora, ¿se constituye por convocatoria pública o de manera directa? Claro, puede ser por convocatoria pública siempre y cuando en la SBN o en la Superintendencia de Bienes Estatales esté identificado en el portafolio inmobiliario, que el portafolio inmobiliario es aquella herramienta que tiene la Superintendencia de manera digital, donde se están, digamos, publicitando predios donde se puedan, de libre disponibilidad, donde se puedan ejercer actos de administración, ¿no? De disposición y de administración, pero en este caso el usufructo y los tres procedimientos que estamos ahora tratando, que quede claro que son actos de administración, es decir, donde solamente se entrega para que el administrado administre, que diferencia a un acto de disposición, que el acto de disposición puede ser pues una venta directa, ¿no? Y una adjudicación en venta que es totalmente diferente. Lo que es usufructo, lo que es servidumbre convencional, estos procedimientos que estamos viendo van a ser siempre actos administrativos, actos de administración. Entonces, cuando dice que se constituye por convocatoria pública, pues queda claro que puede ser por una subasta pública, ¿no? O de manera directa. Y la manera directa dice que tiene que tener causales, como por ejemplo, ¿no? Para que el predio sea destinado a la ejecución de un proyecto de interés, de inversión, perdón, que se encuentre alienado a las políticas, planes, lineamientos o acciones de promoción del sector o de la entidad competente en su calificación. ¿Qué quiere decir? Que para que sea de manera directa tiene que haber
o tiene que estar destinado ese predio a la ejecución de un proyecto de inversión. ¿Y quién aprueba los proyectos de inversión? Va a depender de la entidad. Por ejemplo, si es minería, el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Si es para petróleos, ¿no? Hidrocarburos, si es para electricidad, el Ministerio de Energía de Energía y Minas, pero de energía de electricidad de la dirección del ministerio, ¿no? Entonces, va a depender mucho qué entidad, porque también podría ser, en este caso nos llegan solicitudes o proyectos de inversión aprobados por Produce también, ¿no? Y también por el Ministerio de Cultura, ¿no? O sea, va a depender mucho qué entidad aprueba este proyecto como un proyecto de inversión para que nosotros podamos verificar cuando llegue una solicitud el tipo de proyecto y para el cual está destinado, ¿no? Entonces, y como lo señala, ¿no? Que quien va a calificar ese proyecto de inversión va a ser el sector o la entidad competente, como les acabo de mencionar, puede ser el Ministerio de Energía y Minas, puede ser el Ministerio de Promoción, puede ser el Ministerio de Cultura, va a depender mucho el tipo de proyecto que el administrado está tramitando o es lo que requiere para que ejecute su proyecto en el predio. Después nos dice que para proyectos de inversión que cuenten con concesiones otorgadas por el gobierno nacional para el desarrollo de actividades en materia minera, electricidad, hidrocarburos, entre otros, ¿no? Justamente lo que les mencioné, la relación que tiene uno con otro, ¿no? Es decir, si bien es cierto, el administrado tiene un proyecto de inversión para, digamos, ejecutar una actividad minera, ¿no? Que es el Ministerio de Energía y Minas, es necesario que ese predio, independientemente que cuente con un proyecto de inversión, también tenga una aprobación de la concesión minera. En este caso también lo tramita el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, eso también es un requisito cuando es de manera directa, ¿no? También nos dice que cuando el predio se encuentra en posesión por un plazo mayor a 2 años por el solicitante. O sea, si el solicitante está en posesión del predio por más de 2 años, tiene un proyecto de inversión aprobado por el sector y ese proyecto de inversión tiene una concesión otorgada por la entidad que corresponde, digamos que estaría dentro del tema de un procedimiento de usufructo, ¿no? Obviamente que para este procedimiento de usufructo no se va a necesitar una opinión técnica previa de la SBN, lo que podría pasar en actos, digamos, de actos de disposición, cuando son adjudicaciones en venta, cuando se transfieren, se hacen acciones de transferencias interestatales, ¿no? Entre la SBN y gobiernos regionales, pues ahí en ciertos requisitos de actos de disposición se requieren opiniones técnicas, pero en este caso el usufructo, como son actos de administración y tienen su reglamento los requisitos que debe presentar y que estén marcados en estas causales, entonces por ende no va a requerir una opinión técnica previa del SBN y puede ser una consulta también, ¿no? El usufructo requiere una opinión técnica previa del SBN, obviamente que no, porque ya cuenta con todos los requisitos y las causales estipuladas en el reglamento y en su propia directiva, ¿no? Procede de manera excepcional sobre bienes de dominio público, ¿no? Como acabamos de mencionar cuáles son los bienes de dominio público. En los actos de administración en favor de particulares a título oneroso se suscribe un contrato, como les acabo de mencionar, ¿no? Siempre en los procedimientos que son onerosos va a ser el tema de una resolución aprobatoria y en consecuencia un contrato y en consecuencia la inscripción en registros públicos como carga, porque va en el rubro de cargas estos procedimientos de onerosos de administración, como es el caso de su fruto, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora bien, pasando ya al tema de usufructo, entramos al tema de arrendamiento, ¿no? A diferencia del usufructo, pues habíamos mencionado que son como plazo máximo 6 años. Acá, a diferencia, plazo máximo de poder consignar en una resolución de aprobación de arrendamiento son 6 años. Porque es claro y es preciso mencionar que todo acto administrativo que la Superintendencia de Bienes Nacionales emite es con una resolución, ¿no? Entonces, estas resoluciones deben ser debidamente fundamentadas y precisan que se debe señalar el área, ubicación
la ejecución del proyecto, para qué está destinado el predio, por cuánto tiempo, ¿no? Quién es a favor de quién, ¿no? Y las causales de reversión en caso sea de incumplimiento, porque digamos que en estas resoluciones que aprueba la SBN no se consigne el plazo, pues puede ser materia de nulidad, ¿no? Porque estaríamos, digamos, obviando un tema de tiempos respecto al predio, ¿no? No podemos otorgar con una resolución meramente sin consignar el tiempo que corresponde, porque damos abierto la posibilidad de que el administrado lo tenga de manera indefinida e indeterminada, ¿no? Entonces, por ello es que el reglamento y la ley consignan siempre en los procedimientos, y si ustedes están llevando el curso y siempre escuchan las charlas y los cursos que emiten los profesionales y se dan cuenta, siempre existen plazos, ¿no? En este caso, el arrendamiento dice pues que como plazo máximo que podemos otorgar un arrendamiento es por 6 años, ¿no? De igual manera, tiene la misma práctica que lo que corresponde al usufructo, ¿no? Es por convocatoria pública o de manera directa, y las causales por constitución de manera directa son a favor de una entidad para el cumplimiento de sus fines institucionales, para que el predio sea destinado a la realización de actividades temporales por un plazo no mayor a 2 años, renovable por 2 años adicionales, ¿no? Cuando el predio se encuentre en posesión por un plazo mayor a 2 años. Esto sí es igual a que el usufructo, ¿no? Esté en posesión por un plazo mayor a 2 años. No se requiere opinión técnica previa del SBN, de igual manera, procede de manera excepcional sobre bienes de dominio público y se aprueba con resolución y su firma de contrato. Las mismas características, ¿no? Que el usufructo en ciertas causales, ¿no? Pero que siempre existe la diferencia de los plazos, la diferencia de lo que es de manera directa, porque nos indica que acá es para el cumplimiento de fines netamente institucionales, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora nos versamos en lo que es servidumbre convencional, que está tipificado también en nuestro reglamento y en la directiva. Y al ver nuestro reglamento, al verificar nuestro reglamento, al poder tipificar esta servidumbre convencional, nosotros tomamos este concepto de acuerdo a lo que también nos estipula el Código Civil, ¿no? Y en base a esa coordinación de artículos del Código Civil, es de que nosotros consignamos estos conceptos en el reglamento de una forma, digamos, para poder nosotros sustentar estos actos administrativos de servidumbre convencional, ¿no? Y nos dicen que se regula la servidumbre civil cuando tiene que verse sobre predio sirviente a favor de predio dominante, ¿no? Cuando es en favor de otra entidad o es a título gratuito y a plazo indeterminado. Ojo, y cuando es en favor de un particular es a título oneroso y por un plazo de 10 años renovable. Acá es totalmente diferente a un acto de usufructo y un acto de arrendamiento. ¿Por qué? Porque para que un administrado solicite una servidumbre convencional, tiene que tener un predio como titular dominante y que el predio del Estado sea el predio sirviente. Es decir, pongo un ejemplo. Supongamos que en, en Arequipa hay un predio que está, que el señor tiene un predio ubicado en una parcela de Majes y el colindante de esa parcela de Majes es un terreno a favor del Estado y el siguiente es su terreno también, pero en el medio de sus dos terrenos está un terreno del Estado, pero él requiere pasar a su segundo terreno por el terreno del Estado. Entonces dice, yo quiero solo pasar porque quiero transportar de repente algún tipo, ¿no? de fertilizantes, pongo como ejemplo, al siguiente predio. Pero quiero pasar. ¿Y ese predio de quién es? Del Estado. Ah, muy bien. Entonces, como quieres
digamos, un permiso para poder acceder, estamos hablando de una servidumbre de paso. Entonces, cuando hablamos de una servidumbre de paso, la norma de la ley de la 29151 y su reglamento y la directiva nos dice de que el predio, el administrado tiene que ser propietario de los predios dominantes, ¿no? Y poder demostrar en su solicitud de ingreso que el predio sirviente es del Estado y lo requiere solamente para hacer una servidumbre de paso. En este caso, como es un particular, este procedimiento que va a pedir el administrado va a ser oneroso, es decir, va a haber una tasación y posteriormente un pago efectuado por el administrado y va a ser por un plazo de 10 años como máximo, ¿no? Y renovable, ¿no? Entonces, a diferencia de una entidad, ¿no? Que el procedimiento va a ser a título gratuito y a plazo indeterminado. Entonces, la servidumbre convencional, para que proceda, hay que tener en claro que el predio que va a pedir como servidumbre tiene que ser del Estado y tiene que contar el administrado con los predios dominantes, ¿no? Como para que puedan tener la posibilidad de poder tramitar esta servidumbre convencional. Dice, cuando el predio ya está afectado en uso, se requiere la compatibilidad de usos. Hay muchos predios que son del Estado, pero que están afectados en uso. De repente, no sé, si por ahí quieren pasar a hacer una servidumbre de paso, pues tiene que tener la compatibilidad de usos que es aprobado, entiendo yo, por las municipalidades, ¿no? Los predios. ¿Qué tipo de usos tiene ese predio, ¿no? Siempre y cuando el predio tenga una afectación en uso, el predio del Estado, va a tener la característica que se va a requerir esta compatibilidad de usos, ¿no? Dice que esta servidumbre convencional también se aprueba con resolución. Si la contraparte es particular, además se suscribe un contrato. Como les mencioné, este procedimiento oneroso sí o sí va a ser siempre con un contrato, con una tasación, y donde el administrado realmente se tenga que pagar una contraprestación por el predio que se le va a otorgar como acto administrativo con una administración de cualquiera de estos tres procedimientos, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, según el artículo 65 del reglamento de la ley 2151, ¿no? Nos precisan de que se pueden hacer entregas provisionales mientras se tramitan estos actos de administración. Es decir, no es necesario que el administrado en su procedimiento espere que se apruebe una resolución aprobatoria para que se suscriba un contrato y una vez con el contrato recién se haga un acta de entrega definitiva, porque recordemos que independientemente de la resolución también se tienen que suscribir las actas de entrega. Pero nos indican la norma de excepciones, ¿no? Como este caso del artículo 65. Nos dice, hoy un momentito, hasta que tú tramites tu procedimiento oneroso, demora, porque el tema de tasación, el tema de la contraprestación y el tema de la evaluación y de la libre disponibilidad del predio demora. Entonces, pero hay predios que sí están supeditados a temas de invasión. Entonces indican la norma, dice, no, bueno, proceden estas actas provisionales mientras se va tramitando los actos de administración. Y eso lo estipula. Y podría ser una pregunta, ¿proceden entregas provisionales en actos de administración onerosos? Pues sí, proceden. ¿Por qué? Porque la norma nos dice que esta excepción va a estar enmarcada más que todo para prevenir uno de ellos las invasiones, ¿no? Por ejemplo, nos dicen, y también no en administración, también en disposición, pero estamos hablando más que todos estos procedimientos. Nos dice, en los procedimientos de administración y disposición de predios estatales entre entidades públicas, así como el de reserva de predios estatales, la entidad a cargo del procedimiento puede entregar provisionalmente la posesión del predio a la entidad solicitante en el caso que peligre la seguridad del predio o existan razones debidamente justificadas, como lo mencioné. Puede que la entidad pública o puede que el administrado particular precise de que de repente ese predio va a ser o está siendo materia de invasiones, digamos. Entonces, en ese sentido, nosotros, si está debidamente justificada su solicitud, procedemos con hacer la entrega provisional del mismo, ¿no? Hasta que se termine con la etapa o el procedimiento administrativo que corresponda, procedemos a hacer una entrega provisional. Ahora, esta entrega provisional, si bien es cierto, no va a autorizar el uso definitivo, es decir, no es un uso que
se le va a otorgar porque ya pagó, porque se le entregó con resolución aprobatoria, no. Esta entrada provisional nos da ciertas facultades, ¿no? Digamos, aquellas acciones previas para poder nosotros o para que el administrado pueda realizar sus actividades. Y nos dice pues que esta entrega provisional autoriza a implementar sistemas de vigilancia y custodia, delimitar linderos mediante colocación de hitos o cercos, realizar actos de refacción o mantenimiento, realizar estudios de suelo, más no el inicio de actividades económicas, ¿no? Lo que acabo de mencionarles. Con esta acta provisional, digamos que un administrador podría acercar el área a efectos de poder prevenir estos tipos de acciones de invasión, podría ser hitos, cercos, toda vez que con la entrega provisional se le faculta estas previas acciones respecto del predio, ¿no? Y también nos dice que en los procedimientos seguidos por particulares puede efectuarse la entrega provisional del predio estatal en los casos indicados en el párrafo precedente, luego de la calificación sustancial de la solicitud y de verificar el depósito de garantía que respalde su interés de contratar con la entidad de corresponder. El depósito de garantía aplica para los actos onerosos. A ver, este depósito de garantía, si bien es cierto, corresponde a los actos de administración onerosos, pero es un, digamos, requisito indispensable en lo que corresponde a actos, procedimientos de arrendamiento, ¿no? Nos dice de que para poder nosotros hacer un acto de arrendamiento, dentro del procedimiento está inmerso el depósito de garantía, que es un depósito que funciona o que se ejerce, digamos, en el trayecto del procedimiento de arrendamiento y de usufructo también, donde el administrado, se le solicita al administrado este depósito de garantía para poder empezar a realizar la etapa de tasación. Por eso es que nos dicen, ¿no? Luego de la calificación sustancial de la solicitud y de verificar el depósito de la garantía que respalde su interés de contratar con la entidad. Como tal lo dice el artículo. Antes de poder solicitar la tasación, cuando ya se hizo una calificación sustancial, antes de que se realice la tasación, y si se advierte que el administrado ha hecho el depósito de garantía, podríamos entregar también de manera provisional, ¿no? Esto no aplica para lo que es servidumbre convencional. Ojo, este párrafo aplica solamente para lo que es el tema de usufructo y me parece que para la modificatoria de la norma en temas de arrendamiento. Pero actualmente este artículo versa en temas de usufructo, ya que quede claro, esto no aplica para actos de servidumbre convencional. La entrega provisional consta en el acta de entrega-recepción sin que esto signifique la aprobación previa de la solicitud. En caso de ser aprobada la solicitud, no es necesaria la suscripción de una nueva acta de recepción, salvo que la del previo haya sido modificada. Exactamente. Cuando nosotros hacemos un acta de entrega provisional, consignamos el área que el administrado está solicitando. Pero no quiere decir que esta acta de entrega provisional con esta área vaya a ser la aprobada. Puede ser que se apruebe un área menor o mayor, ¿no? Siempre y cuando esté dentro del área aprobada por el sector. Si es así y el área va a variar, obviamente que después de ser lo que corresponde a antes de la tasación, se tiene que modificar esta acta provisional por una acta modificatoria, consignando el área que realmente se va a continuar con la etapa de tasación con la cual realmente vamos a aprobar la solicitud de servidumbre. Entonces, que quede claro que estas actas de entrada provisional van a variar, no siempre van a ser las mismas al finalizar un procedimiento. Puede que un acta de entrada provisional que se hizo antes de una aprobación pueda variar, como no. Si varía, se hace un acta modificatoria. Entonces, estas actas de entrega-recepción son claras en el tema de indicar y precisar que no es una, digamos, una aprobación de su solicitud, porque pueda que posteriormente pueda caer en improcedencia o concluido, dependiendo del procedimiento que se va a evaluar y según la etapa con la cual se va a continuar, ¿no? Dice, los gastos que demanden la conservación del predio, así como las obras que se ejecuten en el periodo de entrega provisional, no generan derecho a reembolso. Es decir, con la acta provisional, si el administrado empieza a hacer sus acciones previas y para ello va a poder utilizar un, digamos, dinero, nosotros como SBN o como superintendencia no podemos reembolsar. La norma es clara y eso se consigna en el acta también, que todo acto de inicio de obras que haga el administrado no genera ningún derecho a reembolso.
Dice que en caso de no aprobarse la solicitud de otorgamiento del acto de administración o disposición, el predio estatal debe ser devuelto dentro de los 10 días de haber quedado firme el acto que desestima la solicitud, y ordena la devolución. Cuando nosotros hacemos una entrega provisional, obviamente que el administrado tiene que devolver el predio. Y cuando nosotros denegamos ese pedido, como les mencioné, siempre tiene que ir una resolución que sustente esa negación o ese acto de improcedente, ¿no? Y para ello, dentro de la resolución se consigna que el administrado tiene 10 días para que devuelva el predio una vez que haya quedado firme la resolución o el acto que aprueba dicha resolución. Que estas resoluciones que aprobamos van a ser notificadas al administrado y el administrado va a tener 10 días de notificado y de haber quedado firme la devolución del predio, ¿no? Hay en actos de administración de título oneroso que se han aprobado lineamientos por el uso del predio, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que anteriormente nosotros no teníamos un lineamiento de contraprestación por el uso del predio. En estos casos, nosotros como superintendencia estamos haciendo un cobro por el uso del predio entregado provisionalmente siempre y cuando sean causas imputables al administrador, no inimputables, sino imputables. O sea, aparte de esta devolución de predio que se consigna en la resolución, también consignamos un valor referencial, un valor de la contraprestación referencial por el uso provisional desde la entrada provisional hasta la devolución del predio o hasta aquel día que se emita la resolución, ¿no? Pero por causas inimputables, como por ejemplo, ¿no? Supongamos que este predio que ha pedido el administrado cae en bosques, no sé, que cae, por ejemplo, una quebrada, viene de dominio público hidráulico, ¿no? Y la norma me indica como una causal que nosotros no podemos afectar estos bienes de dominio público hidráulico. Entonces, nosotros declaramos improcedente y le decimos o consignamos en la resolución improcedente su pedido de arrendamiento, de usufructo o servidumbre, cual fuese sea el procedimiento, toda vez que su predio o el predio que solicita cae en bien de dominio público hidráulico estratégico o hidráulico. Por ende, no procede su pedido. En ese caso, nosotros no podemos cobrar un uso provisional, porque recordemos que el administrado puede que tenga esta acta provisional. Si tiene esta acta provisional y declaramos improcedente su pedido, obviamente si cae en esta causal, en esta exclusión, nosotros no podemos cobrar porque es una causa inimputable, ¿no? Entonces simplemente emitimos la resolución y le decimos al administrador que nos devuelve el predio a efecto de poder nosotros también poder hacer nuestra base de datos en catastro sobre sobre la actual situación del predio. Eso es cuando son causas inimputables, pero cuando son causas imputables, sí cobramos, como por ejemplo, el administrador tiene un acta de entrega, nosotros continuamos con toda la etapa de la tasación y al momento que tenemos el valor de la tasación, corremos traslado al administrado y le indicamos y le solicitamos por favor que otorgue su conformidad al monto. Digamos que el Ministerio de Vivienda nos trasladó ya los informes de tasación y estipulan, por ejemplo, ¿no? Que el administrado tiene que pagar el monto de 100 soles. Entonces nosotros le corremos traslado al administrado para que pague ese monto. Pero el administrado indica y señala, no, no estoy de acuerdo con ello, ¿no? Y simplemente no deseo que continúe el procedimiento. En esos casos, como son casos imputables al administrado, le indicamos en la resolución y se solicita en la resolución como una parte resolutiva que adicionalmente de devolver el predio también cumpla con pagar esta contraprestación por el uso provisional del predio. Estos lineamientos de la contraprestación es la que actualmente la superintendencia también está aplicando en estos actos de administración onerosos, ¿no? Siguiente, por favor. Cuando no se desnaturaliza o obstaculiza el normal funcionamiento del uso público, la prestación del público del predio, del servicio público del predio. Claro, eh, es claro, ¿no? El tema de la desnaturalización de esta prestación que debería darse en el predio que es para un servicio público. Dice, siempre que no se desnaturalice u obstaculice el normal funcionamiento del uso público del bien o de la prestación del servicio público, se puede otorgar sobre periodos de dominio público.
Es decir, si hay un predio que debe estar destinado para que funcione un colegio, obviamente que si deja de realizarse este tipo de funcionamiento o este uso público, esta prestación, se va a desnaturalizar este tipo de dominio público, ¿no? Entonces, no podríamos hablar de un dominio público, porque no se está prestando este servicio, podríamos estar hablando de un dominio privado. Entonces, el dominio público siempre va a versarse sobre este tipo de prestación que tiene que brindarse respecto del predio. No, no puede haber un uso diferente, un uso distinto, ¿no? A no ser que sea solicitado en otro procedimiento, sea adecuado en otro procedimiento, pero en lo que son servicios públicos, el lineamiento y la obligatoriedad es que se brinde este servicio público, ¿no? Bajo causales de extinción que posteriormente los vamos a realizar, ¿no? Pero realmente es necesario que siempre estos servicios públicos se brinden, ¿no? Para que podamos nosotros saber que en ese predio que la superintendencia ha otorgado un acto de administración, se está desarrollando un servicio público. Caso contrario, podría existir, como les dije yo en las resoluciones, el tema de reversión, que es también como un artículo que se consigna en temas de incumplimiento, ¿no? Entonces, en temas de incumplimiento ya se va desnaturalizando el servicio para el cual se está prestando, ¿no? Se entiende que no se desnaturaliza o obstaculiza el normal funcionamiento del uso público o la prestación del servicio público del predio cuando dice, el acto de administración que se otorgue es para el desarrollo de servicios complementarios que coadyuven al cumplimiento del uso o servicio público del predio. Como les mencioné, para que pueda realizarse un servicio público, siempre se van a realizar acciones y esas acciones que se realizan van a estar siempre dirigidas a este servicio público, ¿no? Cuando la actividad a la que se va a destinar el bien es compatible con el uso predeterminado del predio con la zonificación. Claro, cuando nosotros otorgamos un acto de administración, siempre también evaluamos dentro de lo que es el procedimiento la compatibilidad de uso predeterminado y la zonificación en caso de tenerlo, ¿no? Entonces, esto también, este uso predeterminado y esta zonificación tienen que coadyuvar a este servicio público, a lo que ya está destinado, ¿no? En caso no se efectúe eso, también va a ser se desnaturaliza el servicio y se obstaculiza el normal funcionamiento de esta actividad, ¿no? Cuando siendo incompatible con el uso predeterminado en función al plazo o a la oportunidad y o al espacio de área que se pretende utilizar, no se afecta la naturaleza del predio ni su uso público o la prestación del servicio público, ¿no? Entonces, todos estos tres requisitos, digamos, de que nos da una antesala, nos da a conocer de que todo predio que la Superintendencia de Bienes Estatales o alguna entidad pública o alguna entidad titular del predio otorgue un acto de administración destinado para un servicio público, debe tener esta condición a efectos de que no pueda ser revertido o pueda ser materia de extinción previa supervisión de la Superintendencia de Bienes Nacionales, ¿no? Porque todo predio que la superintendencia tiene bajo su custodia es materia de supervisión, independientemente del acto de administración que se otorgue en ello, ¿no? Y esto está en la base legal, que es el artículo 90 del reglamento de la 29151, ¿no? Que está aprobado ahora recién en el año 2021, que es el decreto supremo 008-2021, vivienda. ¿Y vivienda por qué? Porque recordemos que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales está adscrito al Ministerio de Vivienda, es decir, forma parte como una entidad del Ministerio de Vivienda, como entidad, digamos, que supervisa las acciones que la Superintendencia va realizando, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, nos dicen que deben haber unos presupuestos básicos para aprobar algún acto de administración. Eh, obviamente que estos presupuestos básicos están regulados en nuestra norma, en nuestro reglamento y en la directiva, pero hay tres puntos importantes que uno debe tener en consideración para que podamos determinar estos
presupuestos básicos como, digamos, requisitos indispensables, ¿no?, de los procedimientos onerosos, tanto de arrendamiento, usufructo y servidumbre convencional, que es claro y preciso en señalar que como primer presupuesto que es indispensable es que se cumpla con presentar todos los requisitos establecidos en la norma. ¿Y en forma genérica, ¿no? ¿Cómo les puedo resumir cuando dice se cumple con todos los requisitos establecidos en la norma? Pues obviamente tienen que cumplir con lo que es la solicitud del administrado, ¿no? Sus nombres, la identificación plena del predio, la ubicación, la jurisdicción, su certificado de búsqueda catastral, su plano perimétrico y de ubicación, su memoria descriptiva, ¿no?, su proyecto de inversión, ¿no? O sea, la descripción detallada del proyecto de inversión, el informe del sector en caso sea proyecto de inversión, ¿no? En caso sea una servidumbre convencional, por ejemplo, el periodo dominante, sus partidas registrales, ¿no? Y también lo que es importante, que les mencioné, este certificado de búsqueda catastral, que nosotros nos da, digamos, como un avance de una precalificación de un diagnóstico técnico legal del predio, ¿no? Cuando una vez se cumpla con todos estos requisitos, que en cada procedimiento tiene sus requisitos establecidos, pero lo que les mencionó es lo básico que tienen estos requisitos, se hace una evaluación de forma de la solicitud, ¿no? Y en caso exista, digamos, un tema de subsanación de documentos, nosotros o el profesional a cargo elabora un oficio sustentado indicando de que le falta presentar, digamos, el hipotético caso, una memoria y un plano debidamente firmado por un colegiado, ¿no? Ingeniero colegiado. Entonces, si es así, otorgamos 5 días para que digamos, cumpla con esta observación. Y si en estos 5 días no cumple con esta observación, digamos que nosotros concluimos el procedimiento, ¿no? Y cuando concluimos el procedimiento, digamos de que va a ser porque en el oficio previo que hemos emitido va con un apercibimiento. ¿Qué quiere decir? Anteriormente, y ahora con la nueva modificatoria de la 2744, ¿no?, que va de manera supletoria con nuestra ley, con nuestra norma en aspectos vacíos legales, nos dice que todo documento que la entidad pública emita tiene que ser de manera sustentatoria y con plazos. Entonces, ¿qué está haciendo actualmente la OSI, ¿no?, en los procedimientos tanto de la superintendencia y entiendo yo que con otras entidades? Es de que evalúa el tema de los apercibimientos, es decir, si nosotros como profesionales otorgamos 5 días para que se subsane un tema, ¿no?, y no se subsana y se le consigna que se va a declarar improcedente, pues debemos cumplir con ello. Es decir, pasados los 5 días de notificado, debemos emitir la resolución que corresponda. Entonces, la evaluación de estos requisitos de fondo, perdón, de forma, ameritan que si todos los requisitos están presentados conforme la norma, proceden a su evaluación ya de fondo, ¿no? Y si no, de forma que entra en un tema de subsanación. Entonces, estos requisitos son muy importantes y hay que tenerlos también en cuenta y es muy importante para los temas de identificación de predio, ¿no? Luego de ello tenemos como segundo punto que nos indica que el predio solicitado debe ser de propiedad del Estado o de una entidad pública. Exacto. A ver, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, en un procedimiento de servidumbre, perdón, de usufructo, me pongo en el hipotético caso. Puede que ese predio le haya inscrito de repente el gobierno regional de Arequipa. Entonces, digamos que nosotros también podríamos realizar actos ahí de administración a título oneroso, ¿no? O sea, siempre y cuando nosotros tengamos esa identificación en la partida registral. Y para ello es indispensable el certificado de búsqueda catastral. Pero nos indica que en nuestros procedimientos de actos onerosos siempre va a versar sobre predios del Estado o de una entidad pública. Por ejemplo, hay procedimientos que son, por ejemplo, de la 3327, que posteriormente van a tener una exposición, creo, la próxima semana, donde aplica temas de servidumbre en proyectos de inversión. Entonces, ahí hay predios que están a nombre del Minagri. Entonces, el hecho que está a nombre del Minagri no nos limita a nosotros a realizar estos tipos de actos de administración, porque nosotros hacemos toda la etapa hasta el término de la tasación.
Una vez que el administrador emite la tasación, ya es la entidad pública titular del predio quien elabora, digamos, todo el tema de las resoluciones. Entonces, digamos que nosotros, cuando nosotros tenemos un acto de administración oneroso, siempre y encontramos que sea una entidad pública al predio, corremos traslado del inicio de este procedimiento. Siempre es necesario de que la otra parte involucrada en el procedimiento, identificada en un diagnóstico, tenga conocimiento de que hay un procedimiento en este predio, porque puede ser que el administrado u otro administrado esté pidiendo un procedimiento en dicha entidad y podría haber un cruce de solicitudes. Si es así, no hablaríamos de una libre disponibilidad del predio. Recuerden que para que nosotros hagamos actos de administración onerosos, el predio tiene que ser de libre disponibilidad. Es decir, como está en el número 3, el predio tiene que ser de libre disponibilidad, es decir, no estar sujeto a un régimen legal especial y no debe tener impedimento judicial para otorgar derechos sobre el mismo. La libre disponibilidad abarca de que ese predio que el administrador esté pidiendo no tenga ningún tipo de limitante, como por ejemplo, ¿no?, algún proyecto de agroinversión, de repente que se está haciendo un proyecto de aprobación de tierras eriazas en el marco del decreto supremo 00226, que de repente esté inmerso a algún tipo de limitación que la entidad pública nos pueda informar a nosotros, ¿no? O que la SBN también detecte dentro de su portafolio, dentro de la base de catastro, que existe una limitación, como por ejemplo, de repente el administrador está pidiendo un predio con el cual ya existe un acto de entrega provisional anteriormente, entonces ya no estamos hablando de una libre disponibilidad. Todo ese cruce de información lo elabora el técnico y en mérito de eso se elabora un diagnóstico técnico legal. Y si el predio no es de libre disponibilidad, inmediatamente nosotros sacamos la resolución improcedente, ¿no? Y precisando de que el predio está inmerso en un tipo, no sé, ya de repente con un acto de entrada provisional, de repente tiene una resolución aprobatoria, o dependiendo cuál sea el fundamento de dicha resolución. Y no debe estar de impedimento judicial para otorgar algún derecho sobre el mismo. ¿Qué quiere decir? La normativa de la 29151 del reglamento nos estipula de que el predio que el administrador pida pueda que esté inmerso en un proceso judicial, pero esto no limita este proceso judicial, siempre y cuando nosotros le pongamos en conocimiento al administrado de que hay un proceso judicial y que dé su conformidad para la continuidad del mismo. Pero es diferente cuando dice impedimento judicial, que esto abarca más allá a un proceso judicial. Porque como les mencioné, el proceso judicial podemos ponerle en conocimiento, el administrador da su conformidad bajo las circunstancias que corresponda, sea infundado o no infundado este proceso a favor de que quien corresponda, puede ser una prescripción adquisitiva, se le pone en conocimiento, si el administrador da su conformidad, nosotros continuamos con el procedimiento. Pero esto es un proceso judicial. Cuando es impedimento judicial, abarca más temas de medidas cautelares, es decir, cuando ya existe una medida cautelar, digamos, dictada por un juez donde nos indica ustedes, SBN o quien corresponda, no pueden hacer ningún acto de administración, un acto administrativo en este predio, hasta que no se determine la situación judicial que corresponda. Ese es un impedimento legal. Tengamos claro que estos impedimentos legales abarcan más que todo aquellas medidas cautelares que nos limitan a poder nosotros disponer, ¿no?, administrar este predio. Entonces, esa es una gran diferencia entre un proceso judicial y un impedimento judicial. Entonces, en ese sentido, cuando ya existe esta medida cautelar impuesta por un juzgado, digamos que ya no es de libre disponibilidad y de igual manera y de manera inmediata emitimos una resolución de improcedencia, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ha sido, perdón, resolución y extinción del derecho de usufructo, arrendamiento y servidumbre convencional. A ver, como les mencioné, todo acto de administración en temas de onerosos, vamos nosotros a emitir una resolución aprobatoria. En esta resolución aprobatoria vamos a poner los plazos para cuál está destinado el predio, o sea, para cuál es el proyecto que se va a desarrollar en ese predio o para qué va a estar destinado este predio, el tiempo, el área, identificación y a favor de quién.
Pero así como también nosotros otorgamos estos actos de administración, también tenemos causales de extinción. Que estas causales de extinción, digamos que son aquellas que van a dejar sin efecto esta resolución que aprobamos, ¿no? Estas resoluciones que aprobamos pueden ser también materias de dejarse sin efecto, a pesar que tengan contrato, ¿no? Porque pueda que tengan contrato, puedan que estén pagando y por 2, 5, 6 años, pero puede también dejarse sin efecto en cualquier momento. Entonces nos dice que para la culminación de este acto, de este derecho que hemos otorgado, en usufructo, por ejemplo, nos dicen que va a extinguirse esta aprobación cuando el plazo establecido haya culminado. Es decir, si nosotros en usufructo hemos otorgado 5 años, supongamos, y se ha cumplido esos 5 años, inmediatamente nosotros sacamos nuestra resolución de extinción para que el predio se haya de libre disponibilidad, para que otro administrador lo pueda pedir o de repente el mismo administrador lo pueda pedir, ¿no? Consolidación de dominio, muerte o renuncia del usufructuario, que también puede pasar, destrucción o pérdida total del predio, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, ¿no? Obviamente que en el contrato nosotros ponemos cláusulas de obligaciones, ¿no? Y deberes de los administrados respecto a los predios, ¿no? También dice que es causal de extinción razones de necesidad o utilidad pública. O sea, de repente en ese predio que nosotros hemos otorgado, puede que de uno u otro momento se declare que sea de interés nacional para la ejecución de un proyecto de interés nacional que es muy importante y hay, digamos, un documento, un informe que nos sustente ello, también se declara la extinción, ¿no? Extinción del usufructuario en caso de tratarse de una persona jurídica, ¿no? O sea, supongamos que de repente se otorgó, no sé, a un particular y posteriormente no puso de conocimiento de que es una persona jurídica, este, podría también verse en el tema de una extinción. Por eso es importante de que el administrado, ¿no? En cualquier tipo de entidad pública siempre ponga conocimiento la situación de la empresa, la situación del administrado, por muchas situaciones como las que puedan hacer estas causales de extinción, ¿no? Incumplimiento de las obligaciones previstas en los párrafos 170.4, 170.5 del artículo 170 del reglamento, referidas al expediente del proyecto o plan conceptual cuando el usufructo fue requerido para la ejecución de un proyecto de inversión. Es decir, uno de los requisitos para que se dé el tema de usufructo es un plan conceptual del proyecto de ejecución de este predio, perdón, del fin para cuál va a ser destinado. Pero muchos de estos planes conceptuales no se efectúan, digamos, pues de manera inmediata, ¿no? Porque tienen que tener una aprobación tanto del gobierno regional, de la municipalidad, de su jurisdicción, una aprobación de la población, y eso demora. Entonces, a veces, para que con el tiempo de demora lo que se hace es aprobar la resolución y indicando como una manera de reversión o de extinción, de que si en 2 años no cumple con subsanar este plan conceptual, pues cae un tema de extinción, ¿no? Podría ser, o sea que no es, digamos, un requisito indispensable, pero sí entra como un tema de reversión en caso no cumpla con presentar este plan conceptual que se le dio como plazo en la resolución. Todas estas causales de extinción deben estar establecidas en la resolución para que nosotros podamos tener una base fundamental de extinción, ¿no? Con base legal y con documento aprobado. Incumplimiento de renovación de la garantía del fiel cumplimiento, ¿no? Que también podría versarse en causales de extinción de usufructo. En los causales de resolución de arrendamiento, nos dice que si el arrendatario otorga el predio un destino diferente de aquel para el que se le concedió o permite algún acto contrario al orden público o a las buenas costumbres. ¿No? Eso es clarísimo, ¿no? Como dijimos desde un inicio, lo que está destinado al servicio público es el fin para el cual debe otorgarse y ejecutarse. Dice que es causales de resolución por arrendar o ceder el arrendamiento contra pacto expreso o sin consentimiento escrito de la entidad arrendadora. ¿Qué quiere decir? De que cuando se da un arrendamiento, ese arrendamiento que otorga la superintendencia al administrado puede ser materia de que este administrado los arrende para el mismo fin, pero de repente, no sé, para otra persona. Pero para que se dé a cabo eso, tiene que pedir una autorización a la SBN
para que la SBN, mediante una resolución, otorgue este consentimiento de que la arrendadora pueda arrendar este predio, ¿no? Que también es válido, ¿no? Pero si no realiza este pedido de consentimiento ante el SBN, si no da a conocer su arrendamiento y el SBN realiza un acto de supervisión y en esa supervisión se da cuenta de que y se advierte que hay una tercera persona y no a la cual se dio un arrendamiento, va a caer una causal de resolución. Pero si se puso a conocimiento de la SBN o del titular del predio esta subarrendación, no habría ningún problema, pero si no lo hace, es una causal de resolución. Incumplimiento de la obligación de prestación del expediente del proyecto, de la ejecución del proyecto, lo que es incumplimiento a lo que está estipulado en el proyecto, ¿no? Para lo cual fue aprobado como proyecto de inversión. Decisión unilateral de pleno derecho por parte de la entidad arrendadora por razones de interés público, ¿no? Se puede hacer también que la misma arrendadora indique que no desea continuar y bueno, también es una causal de resolución. Incumplimiento reiterado del pago de los tributos que afecten al predio. Claro, como parte arrendataria se estipula que el administrado tiene que pagar los tributos que corresponden al predio y si está incumpliendo el pago de los atributos es una materia de causal de resolución, ¿no? Incumplimiento de renovación de la garantía de cumplimiento también. La servidumbre convencional son causales de extinción, incumplimiento de la finalidad, como todos, vencimiento del plazo, ¿ya? Digamos de que se venció el plazo y no hay ningún tipo de renovación, nosotros también extinguimos esta servidumbre convencional. Falta de pago según el cronograma y número de cuotas que señalan en la resolución y contrato, claro, ¿no? Eso también está estipulado en el contrato y es una causal también en la resolución. El incumplimiento de pagos en caso el pago sea por cuotas y armadas, ¿no? Como que también puede ser por una sola cuota, va a depender mucho el fundamento de la resolución. Renuncia debidamente justificada, consolidación del dominio, ¿no? Porque digamos que nosotros estamos dando un acto de administración, no una consolidación, no una titularidad del predio, ¿no? Y esto se verifica en, digamos, en una inspección que va a dar supervisión en su momento. Es clarísimo de que si existe una consolidación de dominio, ameritaría una causa de extinción y esto va a ser digamos, tiene que ser sustentado por el área de supervisión, que ellos emiten un informe debidamente motivado para que la subdirección del patrimonio estatal emita la resolución que corresponda, ¿no? También nos dice que es una decisión unilateral y de pleno derecho por parte de la entidad por razones de interés público del Estado, ¿no? Incumplimiento reiterado del pago de los tributos también, por el no uso del predio por más de 2 años consecutivos. Claro, o sea, si se está dando para una finalidad y en una inspección se da cuenta de que pasado 2 años consecutivos no da uso del mismo, también podríamos hacer una causal de extinción. Y otros que se determinen por norma expresa según lo que se determina en la resolución. Digamos que va a ser muy importante esta resolución que emitamos porque va a estar debidamente motivada y fundamentada para que posterior a ello no exista ningún tipo de nulidad y también cuando existe un acto de extinción podamos realizar de acuerdo a lo que se aprobó. No podemos extinguir una resolución un acto que no está debidamente aprobado y fundamentado, ¿no? Estas resoluciones de extinción van a versar mucho dependiendo de la resolución primigenia que aprobamos, ¿no? Gente, por favor. Bueno, para mí ha sido muy corto la exposición y el tiempo. Sé que es viernes también y estamos en un tema de avance. Tengo una pequeña frase que siempre la llevo presente y trato siempre de aplicarla. Y la he aplicado y la sigo aplicando, dice, ¿no? He fallado una y otra vez en mi vida, pero sé que con eso he conseguido el éxito, según Michael Jordan, que es una frase muy importante. Todos nosotros fallamos en algunas acciones, en algunos actos, pero si no fallamos, nosotros no conseguimos el éxito porque no sabemos en qué hemos cerrado, ¿no? Siempre es bueno arriesgarnos en la vida y si al arriesgar fallamos, sé que vamos a corregir eso y eso va a ser un éxito para nosotros.
y por ello, con ello, nosotros vamos a poder avanzar, ¿no? Para mí ha sido un placer, espero haberles servido de mucho este aporte que les puedo brindar como profesionales especialista 2 de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Y estoy atenta a sus comentarios, consultas, y si no, también voy a brindar mi correo electrónico al costado de los mensajes para que puedan ustedes en cualquier momento, si tienen alguna duda, poder trasladar para que yo pueda absolver. Muchas gracias con todos. No se escucha, Víctor, creo que estás con... Ay, perdón. Sí, le decía muchísimas gracias, doctora Micaela, por su excelente ponencia y invitaba a nuestros alumnos a formular sus preguntas, por favor, si pueden encender sus cámaras y levantar la mano para iniciar la ronda de preguntas. En el chat la felicitan, doctora, por su ponencia. Gracias a todos y para mí ha sido un gusto. Creo que he tratado de exponer con palabras que podamos entendernos, porque sé que somos profesionales y más adelante vamos a poder explayarnos de forma legal, pero quiero hacerme entender un poquito con palabras que podamos entender el procedimiento para poder un poquito entender qué es lo que hace la SBN, cuáles son sus funciones, ¿no? De acuerdo, doctora. Estimados alumnos, se les invita a formular sus preguntas, por favor. Si tuvieran preguntas para nuestra ponente. Gracias, doctora. Está el correo de la doctora mnoguera@sbn.gov.p. Axel Enrique, todo claro, doctora. Muchas gracias. Muy bien, estimada doctora, ya no le quitamos más su tiempo, su valioso tiempo, que más bien muchas gracias por haber participado de este curso de extensión para universitarios, donde tenemos futuros especialistas de distintas materias, de la abogacía, de ingenierías, de administración, y de repente una última pregunta, un último consejo a nuestros estudiantes, por favor. Claro, he sido estudiante, he sido también de aquella eh, eh, persona, estudiante que ha sido practicante. Ahora soy profesional con muchos años de trayectoria. Aunque no lo crean, tengo ya 20 años de abogada. He sido litigante, también he litigado. He sido también funcionaria de gobiernos regionales y municipalidades. Y lo único que yo les quiero trasladar a cada uno de ustedes es de que cuando uno brinda un servicio como profesional o preprofesional, debe dar su predisposición en todo momento. Siempre he pensado que cuando a Micaela Noguera le decían que realice un tema A, yo hacía tema A y B, porque quería aprender y porque quería compartir y que me enseñen los conocimientos. De esa manera he podido adquirir este tipo de conocimientos y perseverancia. Y eso yo quiero dejarles claro, de que siempre aporten con un poquito más de lo que se les pueda pedir. Eso va a hablar muy bien de ustedes. Donde vayan, a la institución que puedan ir, ingenieros, administradores, abogados, en forma general, siempre aportemos un poquito más de lo que tenemos. Si yo soy administradora practicante para la carrera de administración y me dan un tema de hacer prácticas, digamos, en una empresa privada, pues yo hago lo que es A y B, porque yo no necesito que Micaela Noguera solo haga A, no, también puedo hacer B, y eso va a hablar mucho de nosotros. Yo les agradezco, les dejo el consejo de aportar un poquito más, ¿no? Y tener la predisposición de hacer un poco más, y eso va a hablar muy bien de cada uno de nosotros. Son jóvenes,
están en una edad donde están para poder sacarle jugo a su profesión, nunca paren, nunca dejen de estudiar. Siempre traten de leer, siempre traten de avanzar, siempre traten de ser curiosos. Estoy yo, aparte como profesional, también para poder resolver cualquier tipo de dudas que puedan tener. Está mi correo y nada, agradecerte, Víctor, por la predisposición. Muchas gracias y que pasen un buen fin de semana también. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias nuevamente por su tiempo. Muy bien, estimados alumnos, hemos llegado al final de nuestra sesión de estudio. Nuevamente los invitamos a que ustedes por favor revisen el material que nuestros ponentes nos van compartiendo. Se van a subir próximamente al aula virtual, eso se va a estar nutriendo cada semana. Y si no pudieran ingresar, por favor comuníquenos al correo cursoextensión@sbn.go.p. ¿Sí? Vamos a derivar sus consultas al área de tecnología de la información si hay alguna novedad negativa, ¿no? Para poder solucionarlo. ¿Ok? Muy bien, chicos, entonces nos despedimos. Doctora, nuevamente muchísimas gracias y nos estamos encontrando el día lunes con las siguientes ponencias. Muy buenas noches con todos.